Valencia ha sacado por primera vez el color plata, algo innovador y algo que me imagino que muchos criticarán, pero ha sido una gran sorpresa para el mundo fallero y una gran satisfacción. A mí no me ha gustado nada. No por el plata, sino por a lo mejor la combinación, la combinación de colores, no sé. Yo me esperaba otra cosa. Yo creo que es que tenemos que tener en cuenta que y partir de la base de que es un traje del siglo XVIII. Puede ser que yo sea un poco de mente cerrada, también lo digo, ¿eh? Pero hay que jugar con ese siglo XVIII y bueno, el siglo XVIII sabemos que las telas pues no son con la riqueza del siglo XIX, son telas de 2 colores, 3 y siempre con una especie de engamado o jugar con con ese sinónimo de pobreza, aún no siéndola. Bueno, destacar que los aderezos y las peinetas también tendrán que ser en plata, algo nunca visto. Es más, o sea, después de todo el revuelo que se armó con la presentación de la segunda tela de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia 2010, Art Antique, que son quienes regalan o quienes hacen, en este caso, los aderezos y las peinetas, tuvo que hacer un comunicado oficial pues informando a todos los medios de comunicación y a todos los falleros que este año, lógicamente, iban a ser lo que son las peinetas y los aderezos en plata. Claro, era la primera vez, entonces nadie lo sabía, fue una sorpresa dentro del mundo de las fallas. Y bueno, esto pues lo vemos porque por esa tendencia en aumento que hay de la plata. Todas las falleras hoy en día ya por la calle podemos verles que lucen al menos uno de sus trajes en plata. Además siempre dicen, no, ya que tengo 3D con oro, pues si me hago uno nuevo me lo hago en plata, ¿no? Sí, sí. Yo sí que es cierto que cuando hablábamos, bueno, cuando Álvaro Moliner salió, se dijo que era el indumentarista oficial de esta Corte de Honor, yo sí que pude hablar con él y sí que nos dijo que nos iban a sorprender mucho las telas que este año estaba confeccionando Vives y Marí para la Corte de Honor y la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie. No ha dejado indiferente a nadie. Han habido críticas, hay que decir que han habido críticas hacia Junta Central Fallera. Hombre, es que nunca llueve al gusto de todos. Porque además son un aderezo más, unas peinetas más, en una época en la que sabemos que la situación económica no es ni del gusto de todos, ni está muy bien avenida. Entonces, ha habido un poco de crítica hacia ese despilfarro económico. Pero bueno, ya era hora que Junta Central Fallera tirara para adelante y no anclados, puesto que hay que seguir adelante y hay que salir de esto. Yo supongo que eso lo habrán previsto, han hablado con Vives y Marí les contaría la idea que llevaban y si pueden asumirlo, pues bueno, lo asumirían, ¿no? Sí, sí, eso me imagino que se habrá presupuestado desde un primer momento. ¿Qué colores nos sorprende este año? Porque además predominan los colores oscuros en este segundo traje. Sí, en este segundo traje los colores son más originales, son con una gama más oscura, más impactante, puesto que tiene todo alrededor plata, sin ningún otro color. Decir que en parejas y el orden que van a llevar en cada desfile, Marta Parra y Carmen Seguí llevarán el color Ábame, que es el marrón. Beatriz Yuc y Tamara García llevarán el color acero, que es ese plata. Sandra Sosa, Patricia Sánchez llevarán el color gala, que es el morado. Carla Ibáñez, Beatriz Hernani, el verde. Virginia Yagüe, Isabel Hernando, el falset, que es el rojo. Y Pepa Picó y María Tomás llevarán el marino, el azul marino. Yo lo que siempre me he planteado es que muy bien, te regalan 2 trajes, pero si el que te toca no te gusta, a pechuga con lo que toca, ¿no? A pechuga, eso se sabe que toca y de hecho cuando se presentan todas estas telas ya todo el mundo fallero ya empieza a hacer sus apuestas por cómo irá la Fallera Mayor de Valencia y qué color elegirá, puesto que depende de cómo vayan esas personas desfilando más cercanas a ellas, variará más el color. Por lo tanto, sabemos que no va a ir de verdes, no va a ir de blancos, por el orden en que desfilan. Nosotros aquí ya apostamos, acuérdate, porque María Pilar Jiménez Santamarina llevaría un color oscuro. Yo creo que estábamos de acuerdo los que estábamos en ese día en la mesa, que tirando a morado. Sí, si recuerdo bien. Estaría bien que apostara por ese morado y yo, dándole un poco vueltas al asunto, me parecería muy acertado, no sé si se me tirarán todos los telespectadores encima, pero me parecería muy acertado el negro, tan de moda en los vestidos de fallera. Y salir una Fallera Mayor de Valencia en el Palau de la Música de negro sería
Hombre, hemos visto spoilers en negro, como el caso de una de las Bella del Foc, no, creo Sí. que Inés Quesada, que era Muy bien. precioso, espectacular. Ahora quiero que me cuentes por qué aún no se ha presentado la teoría que tiene Miguel Ángel sobre por qué no se han presentado las telas a la Corte de Honor Infantil. Qué malo eres. qué Soy muy malo, eres. ya lo sabes. Todo lo que hablamos detrás Es que me ha gustado porque yo Bueno, llevaba muchos días pensándolo. Según se anunció en la página web de Fallas, de la Junta Central Fallera, la semana próxima a la presentación de estas telas de la Corte Mayor sea, sería 29, la infantil. 30, ¿no? Sí, una semana después. Supuestamente se iban a presentar esas telas por parte de Catalá. Claro, no ha habido esa presentación, ni se sabe todavía esa fecha de esa presentación. Claro, las suposiciones que empezamos a hacer todos, unos dicen que es que Catalá nunca ha presentado esas telas. Si nos remontamos en años anteriores, sí que es verdad que han presentado las telas, Rafael Catalá cuando le ha tocado. Igual no ha hecho un acto, lo ha hecho en su propia nave industrial y no ha hecho este acto tan protocolario que hace Vives y Marí, pero sí que las ha presentado al público. Entonces te pones un poco a indagar y dices, bueno, mi teoría es que Catalá no pensaba, no lo sé, pero supuestamente Catalá no sé si sabría que habría un segundo traje en plata. Entonces es posible pues, que él no hubiese confeccionado para la corte infantil un traje en plata. Y ahora se tenga que poner corriendo. Y a hacer ahora, uno. pues igual ha dicho, oye, pues no voy a ser yo quien. Entonces haya querido sacar un segundo traje. Pero bueno, son suposiciones que siempre nos hacemos los telespectadores, los amantes del mundo de las fallas, y que bueno, vas leyendo, vas mirando foros, vas viendo noticias y dices, pues es que porque no se entiende el por qué no ha habido esa presentación. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, como siempre nos pasa en esta sección. El Sí. próximo lunes, el día 9 de noviembre, Junta Fallas Sagunto celebra un acto también importante. ¿Qué nos puedes contar de ese acto que es la presentación de la imagen de las fallas del 2010? Pues sí, como miembro de la Delegación de Cultura de la Junta Fallera de Sagunto, comentarte que el día 9 es la presentación de los carteles anunciadores de las fallas 2010, organizado por el Ayuntamiento de Sagunto, el concurso de postales navideñas y el concurso de fotografía, donde saldrán todos los ganadores que han concursado en ellos. Decir que este año, por primera vez, en este acto oficial, vamos a realizar la imposición de la insignia de la Junta Fallera de Sagunto a la Corte de Honor, tanto infantil como mayor, puesto que hemos tenido años posteriores en el que no se había hecho y en un momento dado te has dado cuenta que la Corte de Honor no llevaba esa insignia. Entonces, ¿qué mejor que hacer un acto más lucido, más protocolario y dar más protagonismo a nuestra Corte de Honor? Y luego, si no recuerdo mal, también tenéis preparada una charla para ese día. Eso Está ahí, lo dejaremos para la Semana Cultural. Ah, o sea que Sí, porque nos ha salido el tema este de la imposición de insignias y con charla y tal, no era factible. O sea que hablaremos de pirotecnia en la Semana Cultural en el Sí, mes de febrero. seguro, eso seguro. Pues nada, Miguel, muchas gracias por venir, por ilustrarnos un poco más en el mundo de este acto de presentación de Vives y Marí, que es siempre un placer tenerte aquí, a ver si te puedes venir en cuanto empecemos el nuevo programa también por allí, por Valencia. Muy bien, encantado. Y nada, nosotros nos vamos, como todos los días, por si se han perdido cualquier cosa que hayamos dicho aquí en Extrafaller, tienen nuestra dirección de blog, www.extrafaller.blogspot.com. Ahí podrán ver todos los comentarios que hemos hecho hoy sobre las telas de Vives y Marí, en los reportajes que les hemos ofrecido toda esta semana. Así que ya saben, www.extrafaller.blogspot.com. Mañana les espero aquí con Manuel Camarasa, que nos traerá también una sorpresita, a ver a quién entrevistamos mañana. Así que sean felices y mañana a la misma hora les veo aquí.